Bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final. Dejamos un plato fuerte para el final, que es la inteligencia artificial y cómo impacta a la actividad aseguradora. Muchos de nosotros nos vimos impactados en cierta medida por la inteligencia artificial a partir del año pasado, creo, a principios de con la salida del ChatGPT, que eso lo hizo accesible a todo el público. Pero bueno, la inteligencia artificial viene de hace tiempo, otro tipo de inteligencia artificial, ahora vamos a ver. Y esto está impactando y va a impactar cada día más en la actividad aseguradora, en distintos sectores, desde atención al cliente, suscripción, tramitación de los siniestros, detección de fraude, etc. Y esto que estoy hablando no es del futuro, sino que ya está pasando, y imagínense el futuro lo que va a pasar. Pero bueno, trajimos a dos expertos en la materia para que primero empecemos muy básicamente, que nos expliquen qué es esta inteligencia artificial, la generativa, y cuáles son los impactos que esto va a tener en nuestra actividad. Así que vamos a empezar con Martín, y bueno, le vamos a hacer esta primera pregunta, que es si nos podés explicar qué es la inteligencia artificial y en especial la generativa. Bueno, es una pregunta simple con una respuesta no tan simple, o por lo menos que requiere cierto desarrollo. Les pido un poquito de paciencia para ir desarrollando. Básicamente la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Reconocer imágenes, reconocer voz, traducir idiomas, tomar decisiones. La inteligencia artificial es un concepto paraguas que comprende todo lo que es inteligencia artificial, pero después tiene subtipos. Y es importante referirse a los subtipos porque son esos subtipos son los que oímos todos los días, ¿no? Machine Learning, Deep Learning, IA generativa. Básicamente, Machine Learning es la capacidad de una máquina de realizar una tarea sin haber sido programada a tal efecto. O sea, uno no le da una secuencia de pasos así, 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 así. Le da una estructura que se va moldeando. Entonces, con Machine Learning la máquina tiene la capacidad, al ser expuesta a una gran cantidad de datos, de ir aprendiendo tareas que no sabía antes. Un subtipo del Machine Learning es el Deep Learning, que es el que realmente generó la gran revolución que todos vivimos con respecto a inteligencia artificial. ¿Cuál fue el cambio revolucionario? Los científicos empezaron a prestarle atención a la estructura neuronal del cerebro. Básicamente, nuestras neuronas son muy simplotas, o sea, dejan pasar o no dejan pasar una señal. Lo que pasa es que son 100.000 millones de neuronas que interactúan, están todas interconectadas e interactúan entre sí. Entonces, básicamente, el Deep Learning son redes neuronales artificiales, o sea, neuronas, que son cálculos matemáticos, en capas, en distintas capas, y todas interconectadas entre sí. Entonces, cada capa neuronal analiza determinadas características de los datos, de lo más específico a lo más general. Y, digamos, la clave es como un instrumento que tiene que ser afinado, ¿no es cierto? O sea, está la estructura, tiene miles de ajustes, pequeños ajustes que se llaman parámetros. Entonces, uno lo somete a determinada cantidad de datos. El sistema saca una predicción, se equivoca bastante, se corrigen todos esos parámetros, vuelve a pasar, así cientos de miles de veces. Cada pasada se llama iteración. Entonces, eso generó una capacidad de la inteligencia. Por empezar, solo es posible hacer ese trabajo con la impresionante capacidad de las computadoras actuales. Por eso no tuvimos este boom hace 30 años. No había fierros para hacerla. El Deep Learning está atrás de todo lo que nos impresiona hoy de la inteligencia artificial. De preguntarle pavadas a Alexa, de
de cómo se conduce un vehículo autónomo, de cómo se reconoce una imagen, este es fulano, este mengano, o este es un gato, este es un perro. Las cosas que nos deslumbran de la inteligencia artificial hoy tienen que ver con deep learning, con esas redes neuronales. Veamos por último qué es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial convencional básicamente es expuesta a datos y clasifica, pone etiquetas, saca conclusiones, no genera contenido. La inteligencia artificial generativa genera contenido nuevo, original, distinto de los datos que uno les presentó, aunque vinculado a esos datos. Por ejemplo, yo puedo presentarle a una ChatGPT generativa una carta y decirle, mira, esta carta hacémela más cariñosa. Bueno, va a salir un contenido distinto, va a tener que ver con el contenido original. De misma manera, yo planteo un prompt que hemos hablado tanto durante el Congreso, le pido algo, bueno, va a generar algo, por ejemplo, haceme un poema, haceme un haiku japonés, escribí un programa de computación. Bueno, el prompt, o sea, lo que genere va a estar vinculado con el prompt, con lo que yo pedí. Ahora, veamos un poquito más, ¿cómo hace esto la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y yo creo que es un buen ejemplo el ChatGPT, porque más o menos todos, en mayor o menor medida, estamos familiarizados con el ChatGPT. El ChatGPT es entrenado con todos los datos que existen en un determinado momento en Internet. O sea, cuando salió por primera vez estaba Internet hasta noviembre del 2021. Todo lo que existía, papers, libros, blogs, todo el conocimiento humano en Internet, brum, captado para entrenar a ChatGPT. ChatGPT hoy maneja de esos ajustes que yo le dije, 1 millón de parámetros. Tiene 1 millón de ajustecitos realizados en base a toda esa información que captó de Internet, mediante una técnica que se llama scrapping, que es rascar y sacar todos los datos de todos lados. En base a ese formidable entrenamiento, empieza a encontrar patrones, vínculos entre palabras. Entonces, básicamente lo que hace ChatGPT es predecir la palabra que viene después de una palabra determinada. Y así se va construyendo. Nos da la impresión que razona. ¿Qué bien razona ChatGPT? No, predice en base a un enorme entrenamiento previo con conocimientos. Tenemos también imágenes, generación de imágenes. Ustedes lo vieron al Papa con campera inflada, deepfakes. Bueno, es un proceso similar, o sea, un modelo es presentado por miles de imágenes. ¿Y qué aprende? Bueno, ¿qué es lo que hace una imagen ser verosímil, ¿no? ¿Qué es lo que hace la foto de un ser humano parecer un ser humano? Entonces se empieza a generar. Y tiene otro modelo competidor. Se usan lo que se llaman las GAN, las redes neuronales, redes generativas adversariales. Entonces le ponen un adversario. Un modelo que su única misión es darse cuenta cuando está mintiendo y cuando me está presentando una imagen falsa. Y así se van entrenando los dos modelos hasta que tenemos los resultados que hoy vemos hoy. Yo creo que lo que es fantástico de la inteligencia artificial generativa, que por primera vez en la historia permite el diálogo del humano con el sistema de inteligencia artificial. O sea, y eso abre infinitas posibilidades. Uno dialoga con ChatGPT o DALL-E pidiendo una imagen. Hay otros sistemas que permiten generar programas de computación. Entonces, es como la democratización de la inteligencia artificial que puede generar efectos potenciadores enormes.
Gracias por la paciencia, por No, esta no, primera muy bien. pregunta. Lo básico ya lo sabemos. Celes, ¿qué uso se le puede dar a la inteligencia artificial en la actividad aseguradora? Bueno. O se le está dando, ¿no? Bien, buenas tardes, buenos días a todos. A mí siempre lo que me gusta decir para iniciar el tema es básicamente que hasta ahora lo que han estado haciendo las compañías de seguros es dedicarse precisamente a resarcir ese daño causado y obviamente ofrecer productos y servicios que consisten en una póliza con distintas coberturas asegurativas. Pero eso lo hacemos todos. Y quizás las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, a nosotros como la industria nos permite ser utilizarte o tener un elemento diferenciador que no hagas distinta del competidor. Y allí es donde todas las empresas es lo que les interesa, porque al tener más o menos todas las mismas pólizas, todas las mismas coberturas, ¿por qué me elige un cliente? Yo estoy mirando siempre desde la industria, ¿no? ¿Por qué me elige un cliente en detrimento de mi competidor? Por el precio. El precio a veces no suele ser un diferencial interesante. Lo que nosotros tenemos que ofrecerle es un servicio y es allí donde todas las compañías están apuntando, en la experiencia del usuario, en el customer service. Y hacia allí vamos y es allí donde se pueden tener diferentes usos. Y yo siempre distingo front office, el middle y el back office. En el front office creo que hay muchísimas oportunidades y una de ellas a través de agentes conversacionales, la atención primaria al cliente. Nosotros no necesitamos que el cliente esté yendo a las sucursales, sino para casos puntuales, extremos y sobre todo cuando hay un problema, para la atención de averiguar una cobertura, hacer una consulta simple. Todo eso lo podríamos solucionar con agentes conversacionales y es allí donde la mayoría, o sea, ustedes me van a decir, qué novedosa. Todas las compañías de seguro hoy por hoy tienen un agente conversacional con mayor o menor complejidad. Por ejemplo, nosotros tenemos Leticia, que solventa determinadas dudas. Pero quizás lo que nos puede ofrecer la inteligencia artificial generativa ir un poquito más allá y quizás, por ejemplo, como lo estuvimos hablando ayer con Josefina Buteler, de ir un poquito más allá y hacer una lectura quizás simple de la póliza para que el asegurado se lleve una respuesta y no esté llamando quizás al call para consumir tiempo que quizás lo necesite otro asegurado. Eso te despeja grandes puntos de dolor y sobre todo tenés un buen servicio. El cliente quiere algo rápido, pronto y eficiente. Eso para la atención primaria te puede servir un montón. Luego, en marketing, inteligencia artificial generativa te puede hacer un boom. ¿Por qué? Porque muchas veces para las campañas publicitarias podrías llegar a utilizar. Esto después tiene sus bemoles y tiene puntos oscuros, después lo vamos a ver. Pero campañas de marketing directamente podrías tirar ideas a través de prompt y te saca posibilidades. Haces como un ida y vuelta con el sistema y te da ideas para nuevas campañas. Luego, en el mid office, en lo que es suscripción de riesgo, ¿qué es lo que podés hacer allí? Y básicamente, después vamos a ver cómo se comportan los datos. Yo no estoy tan de acuerdo con algunas posturas que dicen, bueno, tomamos a tontas y locas datos. No se puede hacer eso. Y si vivís en Europa, vas a tener todos los problemas posibles con el reglamento que es terrible. Entonces, lo cierto es que obviamente, sí, es verdad que se perfila, obviamente siempre que se hayan compartido datos a través de dispositivos wearables, a través de dispositivos telemáticos, y vos qué podés hacer, analizar nuevos datos con nuevas potencialidades, porque tenés posibilidad de analizar mayores tipos de datos y mayores tipos de patrones, para luego ofrecer nuevas coberturas asegurativas. Para mí con los paramétricos esto podría ser allá arriba. Una muy buena opción, hay que estudiarlo bastante bien. Antes para los paramétricos no teníamos tantos datos y hoy con la inteligencia artificial y la generativa podemos tomar nuevos datos. Y obviamente esto para la suscripción, evaluación de riesgos, es sumamente útil precisamente por el aprovechamiento de los datos. Luego con el back office, ahí tenemos administración, tenemos siniestros, después quizás hay una pregunta específica de siniestros, pero y nos podemos dedicar a eso, pero siniestro, en la gestión de siniestros. También en los departamentos legales, yo sé que en 10 años el trabajo que yo estoy haciendo probablemente no lo haga un ser humano. Espero que me sigan contratando al margen de eso, pero cuando me jubile, que faltan más o menos, no sé, yo tengo 25, entonces faltan unos años, pero lo cierto es que mi puesto no lo va a reemplazar probablemente un ser humano si no lo está haciendo en mayor y menor medida en un sistema de inteligencia artificial. Eso apuesta en lo que es así.
¿Por qué? Acá podemos aplicar la regla de Pareto que muchas veces lo han dicho a lo largo de la jornada. 80-20. El 20% de los casos, generalmente en siniestro, son específicos. El 80% es el choque de atrás, el de... Eso se puede solucionar fácil con un sistema de inteligencia artificial en el que quizás me evalúe la mecánica siniestral y se haga pagar. Hablaron también del pago fácil. Lemonade, por ejemplo, una paradigmática para que todos lo busquen. Desde que haces la denuncia del siniestro hasta que te liquidan el siniestro, literalmente 3 minutos te puede durar. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizan detección facial, de reconocimiento facial, entonces saben si estás mintiendo o no. Si pasas ese filtro, le decís qué es lo que te pasó y salta la cobertura y te lo depositan. ¿Qué siniestro hoy nosotros estamos liquidando en 3 minutos? ¿Cuánto solucionaríamos teniendo una liquidación de siniestro bastante importante con ayuda de estas herramientas? Departamentos legales, luego análisis documental, compliance, realmente todo lo que es análisis de normativa, todo lo que es análisis de documento, todo esto se puede hacer a través de sistemas de inteligencia artificial, sobre todo para extraer lo importante. ¿Cuántas veces nosotros nos complicamos para leer causas penales, que es realmente un dolor crítico, y solamente quizás señalando puntos nos puede devolver los resultados? Tiene lados oscuros, después lo vamos a ver, tiene muchos lados oscuros, pero es importante, no solamente en la gestión de siniestro, no solamente en la parte administrativa, y después administrativa se liquida con inteligencia artificial, se liquida proveedores, etc. Gracias, Celes. Igual no estoy tan seguro de que te vayan a eliminar así seguro, ¿no? Porque Uno siempre nunca va a haber sabe. algo complicado y también está el concepto esto de copiloto. Obviamente, siempre. Y aparte, importante si van a implementar un sistema de inteligencia artificial, supervisión humana, no puede faltar nunca. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos al core de la actividad aseguradora, la suscripción del riesgo, ¿no? ¿Cómo ves que va a impactar la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede mejorar el proceso de suscripción de riesgo? Bueno, primero un criterio general. Bueno, digamos, la suscripción es básicamente la decisión si voy a cubrir o no cubrir el riesgo. Y esa suscripción, esa decisión requiere de todo un análisis previo, ¿no? De probabilidades de que ocurra el siniestro en un grupo determinado. El análisis de riesgo convencional puede procesar determinadas variables concretas, pocas, utiliza la estadística siniestral, saca conclusiones, probabilidades, y todo eso es como muy trabajoso, digamos, lleva tiempo y mucho tiempo humano. La inteligencia artificial aporta lo siguiente, otra característica, la suscripción, el análisis de riesgo tradicional apunta mucho a la causalidad, ¿no? Bueno, esta causa genera este efecto y está probado que es así, entonces yo hago todos mis cálculos, está más probado que los hombres viven hasta cierta edad, las mujeres hasta cierta edad, que fumar puede traer cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Bueno, en base a eso hago toda la elaboración. Es causalidad. La inteligencia artificial permite incorporar la correlación. Se analizan millones de datos, millones de variables. Aunque no haya una prueba acabada de que A produce B, con esa observación veo que normalmente hay correlación, A produce B. Hay un nivel de predicción muy aceptable. Entonces eso genera una potencia en el análisis de riesgos enorme. Quizás como ejemplos concretos se puede ver mejor la situación. O sea, múltiples datos en tiempo real. El ejemplo que dio Celes, pero en suscripción. O sea, Lemonade cubre seguro del hogar, uno saca la decisión de cubrirme, la toma en 90 segundos. O sea, chequea que yo soy el dueño de la casa, de factores, elementos que pueden indicar una posibilidad de fraude, historiales que figuran en distintos registros en distintas partes, no tienen que estar en la compañía, simplemente accesibles digitalmente, y emite la póliza. Yendo a la pandemia del COVID, fue posible, ustedes vieron que hubo que trasladar
toneladas de vacunas a distintas partes del mundo. Tercer mundo, primer mundo, mundo medio, con mayores dificultades logísticas. Fue posible eso gracias a una tecnología, una empresa que se llama Parsil, que tiene unos sensores que se ponen en los containers donde se llevan las vacunas, que miden que estén a la temperatura adecuada, que no sufran más del movimiento X, qué rutas están siguiendo, si van por puertos complicados, no complicados, si llegaron, si no llegaron. Gracias a eso, un consorcio de empresas bajo Lloyds pudo asegurar toda la campaña vacunatoria del COVID. Geolect, otra empresa que hace análisis de imágenes satelitales y analiza comentarios en redes, todo lo que aparece en las redes sociales para determinar qué puertos son más o menos seguros. Y en base a eso se decide si se suscribe un contrato de transporte o no. Muchísimas cosas. Y también, digamos, esa posibilidad de analizar en tiempo real, para ir un ejemplo bien local. Ustedes saben, para asegurar el auto, bueno, yo tenía que llevarlo para que lo inspeccionen, a ver el estado del auto, a ver si me lo aseguraban o no. Hoy eso terminó, yo mando fotos, uno de los tantos plataformas se llama Auto Inspector, analiza todas las imágenes y que saca la conclusión si se puede asegurar o no se puede asegurar. O sea, las posibilidades son enormes. Gracias, Martín. Y el otro core de la actividad aseguradora, que un poco nos contaste ya, la gestión del siniestro, digamos, una vez que ocurrió el siniestro, ¿cómo se puede mejorar a través de inteligencia artificial? Bueno, también en la gestión de siniestro creo que uno de los puntos más críticos quizás para cualquiera que trabaja en un departamento legal, el siniestro es la denuncia de siniestro. A veces la denuncia de siniestro consiste en choque. Bien, o sea, contra qué, cómo y cuándo, y no hay muchos datos. Y luego con eso uno tiene que hacer magia y después va a la causa penal y había chocado con un extraterrestre, tiene 20 muertos y consumió todas las sustancias posibles. Y contra eso a veces uno tiene que lidiar. Pero al margen de esto, ¿cómo logramos una denuncia perfecta? También a través de una gestión, quizás a través de un agente conversacional. Yo a veces siempre insisto, con los grandes modelos de lenguaje o los famosos LLM, puede hacer grandes cosas precisamente porque uno los puede entrenar para que conduzca al asegurado a que me dé la mayor cantidad de respuestas a las preguntas que le hago. Porque lo cierto es que las personas formularios no van a llenar, pero quizás sí a través de una buena gestión con un agente conversacional y después si a esto le sumamos gamificación, bueno, podemos hacer magia, lograr la denuncia perfecta, que nos den los datos que necesitamos, porque al cliente, si no le sacas los datos en ese momento crítico, que es el momento en el que tuvo el siniestro, después ya no se acuerda. Yo no me acuerdo ni lo que hice ayer. Al cliente le pasa exactamente lo mismo. Entonces, a partir de la denuncia de siniestro, con una buena gestión de denuncia, con un agente conversacional se pueden lograr muchas cosas. Luego, en la etapa de liquidación de siniestros, más allá de que nosotros necesitaríamos una ley de seguro obligatorio automotor que nos simplifique la cosa, no lo tenemos, no tenemos una ley de seguro obligatorio automotor como quizás lo tiene Chile y todos los demás países de la TAM, nosotros somos especiales en eso, pero lo cierto es que en la gestión del siniestro deberíamos pagar un pronto pago. Los daños materiales no deberían ser tan complejos de liquidar, es solamente, y quizás hoy por hoy con sistema de inteligencia artificial y hacer ese chequeo para evitar el fraude, porque es algo que sabemos que existe, poder hacer una liquidación de siniestra rápida a través de reconocimiento de fotos, de saber qué daños existieron, si ya se acompañaron. Las compañías de seguros deberían poder colaborar entre sí, sobre todo para poder aportarse documental y poder hacer entrecruzamiento de datos y saber para que precisamente el fraude no sea permeable. Y luego en la liquidación de siniestro, una liquidación de siniestro pronta, rápido, que no lo tengamos al cliente dando vuelta. Y cuando llegamos a la etapa de juicio, también, o la etapa de extrajudiciales o de mediación, también podemos tener unas buenas soluciones.
para una estimación de riesgo judicial, que también se puede utilizar, hacer como una predicción y entrenar modelos para poder hacer una predicción de cuánto me lleva la sentencia, calcularle y decir, bueno, esta es mi predicción, hasta dónde puedo ofrecer y a través de hecho hacer un buen ofrecimiento, adecuado ofrecimiento. Hoy por hoy, más allá de que quizás uno tenga una gestión de sentencias y saber más o menos el criterio de algunas jurisdicciones, somos seres humanos, como lo dijo recién Martín. Yo, si analizo un montón de patrones, la inteligencia artificial lo va a encontrar muchísimo más rápido. Entonces, inclusive, se puede saber hasta, y que existe, y no lo vamos a negar, el sesgo del juez y saber para qué lado va uno u otro. Luego, para los peritos, también nos podemos ayudar en la etapa de juicio para adivinarles a los peritos qué sesgo tienes y saber por qué toman determinada proporción de porcentaje de incapacidad, por qué no, cómo se ajusta y sobre todo nos puede ayudar a impugnar mejor las pericias. Eso sería bastante muy útil. Y luego, obviamente también, después lo vamos a ver quizás o lo vemos ahora en fraude, es muy importante utilizar sistemas de inteligencia artificial en la experiencia que por ahí se ha tenido, hemos tenido. Es bastante cuando uno entrecruza datos, le aparecen los testigos que termina siendo. Eso en un ser humano le demora quizás, no sé, 3, 4 días. Y si todo lo introducimos en un sistema y logramos entrenarlo para que nos devuelva unos datos correctos, quizás en el transcurso del día podemos saber si el perito ya estuvo en otra pericia, si fue para el mismo lesionado, si el lesionado tuvo otra, si se reclamó, si en la demanda, porque puedo leer fácil la demanda, si en la demanda me reclamó esos daños o no, si el juez, etcétera. La verdad es que en la gestión de siniestros se puede hacer magia, pero para ello se requiere inversión en buenas herramientas. Gracias. Y en cuanto a la personalización de productos y servicios, que en cierta medida algo adelantó Yaceles, ¿cómo lo ves? Yo creo que un solo ejemplo ayuda a ver las posibilidades de personalización que otorga la IA. Y es el seguro basado en el uso, o Usage-Based Insurance. El ejemplo que todos podemos conocer más, porque está más experimentado y ha sido muy exitoso, es el seguro automotor basado en el uso. Normalmente, para determinar la prima de un seguro automotor, bueno, modelo, marca, año, edad del que conduce o rangos, y bueno, me fijo la historia siniestral de todo un pool, de todo un universo de asegurados, 100.000, y calculo una prima. Esa prima es una para todos, o sea, al prudente, al que no choca nunca, al zapatitos blancos de la conducción, le puede parecer carísima. Y al tipo que está corriendo picada, si es un animal, le es un regalo, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde entra a jugar el seguro basado en el uso. O sea, las nuevas tecnologías, telemetría, Big Data, inteligencia artificial, permite que con sensores en el vehículo, la aseguradora recibe en tiempo real distintos datos que permiten tener un perfil de usuario, un perfil de conductor. Frena y acelera, recorre lugares peligrosos, encierra. Todo eso, los sensores lo detectan, lo envían y se va armando un perfil del conductor. Y el asegurador puede ajustar la prima dinámicamente, en tiempo real, a ese estilo de conducción. Y lo que es más importante, puede ir incentivando al asegurado a tener una mejor conducta. Mirá, con todos los tableros vos ves, o sea, por estas y estas razones tu prima es tanto. Si mejoraras esto y esto, sería mucho más barata. Entonces, se puede ir influyendo en el comportamiento del asegurado y bajando el riesgo. Esto se puede extender a cualquier ramo. O sea, hay ejemplos, no los quiero cansar con los ejemplos, pero, digamos, esa posibilidad porque cuando uno, en el sistema tradicional, yo contrato el seguro de mi auto,
por una prima determinada. El asegurador no sabe si yo salgo de ahí y digo, bueno, ahora que tengo seguro, lo dejo en doble fila, sin llaves, con las llaves puestas, ¿qué me importa? Tengo el seguro, excedo los márgenes de velocidad, etcétera, etcétera. Y la aseguradora no tiene forma de comprobar eso. Es lo que llamamos el riesgo moral. Con la inteligencia artificial todo eso va a ser posible. Gracias. Y yo sé, hay algo que te preocupa a vos particularmente, pero bueno, la pregunta es para los dos. Estamos hablando del futuro de cuándo. Estamos hablando de ahora, estamos hablando dentro de 5 años, 10 años. ¿Cuándo va a pasar estas cosas? Para la inteligencia artificial en general, las predicciones son impresionantes. Ray Kurzweil, que es un futurólogo de la inteligencia artificial, dice que en el 2029 las computadoras van a superar el test de Turing. O sea, uno no va a distinguir si está hablando con una computadora o con un ser humano. Y va a tener además un conocimiento general, va a poder contestar sobre cualquier cosa. Digamos, ahora cuando vamos a la actividad específica, o sea, tengan en claro que esto acelera geométricamente y que es irreversible. Podemos decidir si nos subimos al tren o no. O viajamos en el tren o nos pasa por arriba, pero el tren pasa. En seguros hay otros factores, particularmente en la Argentina, ¿no? Primero, hay desarrollo de inteligencia artificial en el mundo, si bien la actividad tiene aversión al riesgo y es bastante conservadora, pero hay. Pero en la Argentina tenemos una situación económica determinada que nos favorece y para mí otro factor muy importante es la regulación. O sea, pero no es que esté mal la regulación, está perfecta la regulación. Pero cuando yo quiero lanzar un nuevo producto cuyas consecuencias, cuyo funcionamiento no estoy totalmente seguro cómo va a resultar. Necesito un espacio de experimentación. Ustedes vieron que con las nuevas vacunas, bueno, estudio clínico controlado, 3.000 pacientes anotados, que saben que están expuestos a estos riesgos. Bueno, lo mismo en el entorno regulatorio, para que nuevas empresas, vinculadas o no con las existentes, puedan tener un ámbito controlado de experimentación. Eso es el sandbox. Ya habló Leonardo Jonawi defendiendo su ponencia extensamente de eso. Yo creo que es indispensable para que sucedan cosas en la Argentina que tengamos un sandbox, que tengamos esa posibilidad de experimentar. Eso es un poco. Y fuera de Argentina, perdón, esto está fuera del programa. Fuera de Argentina está probado que digamos, las compañías de seguros son las más lentas. Las reaseguradoras están invirtiendo mucho más en inteligencia artificial porque tienen quizás un panorama más amplio y las empresas tecnológicas son las que producen el gran cambio, ¿no? Claramente la conciencia, una organización importantísima que es la Geneva Association, que reúne aseguradores de todo el mundo, permanentemente está analizando la inteligencia artificial, consecuencias, usos. Esto es algo que está ocurriendo y está ocurriendo en todos lados a un ritmo de incorporación muy, muy grande. ¿Vos les querés agregar algo de esto o no? No, solamente que las compañías de seguro van a tomarse su tiempo y es normal que se tomen su tiempo para la implementación de estas medidas. No sé si vamos a llegar bueno, quizás como lo habíamos programado, pero lo cierto es que creo que hay bastantes puntos críticos y bastantes puntos de dolor que sobre todo tienen la inteligencia artificial generativa y que es por eso, cuando se dice ¿por qué las empresas no lo hacen? No es que no lo hacen porque son malas, porque están tratando de perjudicar al asegurado, porque no pasa por ese punto. Pasa que normativamente y sobre todo normativa que está asociada a todo lo que es compliance, tiene que cumplir con determinados requisitos y sobre todo tiene que cumplir con la ley.
Y la inteligencia artificial tiene bastantes puntos oscuros en cuanto a propiedad intelectual, en cuanto a la opacidad algorítmica, en cuanto a la privacidad de datos, etc. Pero yo creo que con el tiempo se pueden adoptar, pero las compañías van a tardar un poco, sobre todo para, primero, ver cómo se regula, que es como dice Martín. Obviamente la propuesta de un marco, o sea, un sandbox regulatorio es interesante e importante precisamente para esto, para, como diríamos en Argentina, no meter la pata. Ok, y esto de los riesgos, entonces no sé si querés ampliar sobre el tema. Quizás el tema de la inteligencia artificial generativa, siempre yo cuando si utilizo algún tipo de estos sistemas, es hacer como un disclaimer de esto puede devolver un resultado falso o inexacto, porque si no vamos a tener problemas. La inteligencia artificial generativa alucina, que es un bug. Generalmente los sistemas de inteligencia artificial pueden tener un bug importante, pero además la generativa tiene este defecto de que alucina, te tira información falsa o inexacta y esto puede provocar responsabilidades ulteriores bastante interesantes. Luego, obviamente, en cuanto a privacidad de datos y datos, es sumamente importante entender que más allá que Argentina tiene una ley de protección de datos flojo, cuando uno es una multinacional y depende de una casa matriz que está en Europa, ellos tienen el Reglamento General de Protección de Datos que es muy duro. De hecho, OpenAI, con la herramienta ChatGPT cae en Europa, en Italia precisamente, cae no por una normativa especial de inteligencia artificial, que ellos inclusive ahora tienen su ley de inteligencia artificial que no regula responsabilidad al margen, cae precisamente por la normativa de protectoria de datos, porque se consideraba que el tratamiento de los datos no era correcto. Literalmente que faltaba interés legítimo. ¿Por qué? Porque yo tomo los datos, y acá para lo que dicen, pero si los datos están todos en todos lados. No, yo tengo que tomar los datos, sobre esos datos tengo que tomar el consentimiento de la persona, declarar una finalidad para qué voy a utilizar esos datos y por sobre todas las cosas, ahí me da mi interés legítimo y yo no puedo utilizar en esa finalidad para otra finalidad. Si yo hago un tratamiento inexacto de los datos, estoy infringiendo normativa. Y si estamos en la Unión Europea, esto es exponencial el perjuicio que tiene. Y se suspendió por un tiempo determinado ChatGPT, la operación en Italia, precisamente por eso. Y hoy actualmente se está cuestionando otra herramienta de OpenAI, que es Sora, precisamente porque dicen, ojo, por la propiedad intelectual. Cuando nosotros utilizamos herramientas de inteligencia artificial generativa que toman datos y me crean nuevo, me dicen, este dato derivado ¿me está infringiendo normativa de propiedad intelectual? Algunos dicen, y hasta ahora jurisprudencialmente, o sea, fallos no hay sobre esto porque dice acá no hay infracción al régimen de propiedad intelectual. Pero ojo con eso porque eventualmente podríamos tener responsabilidad y nosotros podríamos quedar mal con los clientes si eventualmente algún tipo de herramienta o algún servicio que estamos ofreciendo impacta y tenemos una condena respecto por una infracción a la ley de propiedad intelectual. Y otro punto más, si alucina, hay algunos autores que dicen acá hay un tratamiento inexacto de los datos. Entonces también otra vez te corren con el reglamento. Eso es a nivel europeo. Acá, el día que se pongan las pilas con muchas leyes, entre ellas la de ley de protección de datos seria, eso podría ser un punto interesante de dolor. Celes, ¿y esto que se habla siempre de los sesgos? Bueno, la discriminación algorítmica es un problema que está en la inteligencia artificial, que muchas veces no se puede resolver, pero porque los sistemas de inteligencia artificial esencialmente son opacos. Los de GenAI, olvídense, porque es muchísimo más opaco. ¿Qué quiere decir la opacidad algorítmica? Que yo no puedo seguir la lógica decisional. Como dijo en principio Martín, una secuencia finita y ordenada de pasos, yo más o menos sé hacia dónde se dirige. Con GenAI, con los sistemas de inteligencia artificial que manejan redes neuronales o machine learning o deep learning, la lógica decisional se me fue. Yo no sé qué es lo que está haciendo el algoritmo para llegar a ese resultado. A lo cual, si a eso le incorporamos datos, lo más probable es que yo discrimine y genere resultados que vulneren a grupos vulnerables, valga la redundancia,
Y obviamente nunca voy a poder solucionar, o muchas veces no puedo solucionar el tema de la discriminación algorítmica precisamente por la opacidad que tienen los sistemas. Por eso también es tan interesante cuando dicen las compañías, ¿y por qué no lo usan? Porque mucho están veremos, normativamente, o sea, Europa, que es pionera en esto, no se pone de acuerdo en un régimen de responsabilidad civil, sin ir más lejos. Sí tiraron un régimen, digamos, como para decir, bueno, con esto nos vamos a manejar y vamos a gestionar los problemas asociados al uso de la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa. Pero impacta profundamente y hay que tener muchísimo cuidado con ello. Bueno, la última pregunta para Martín, ya que mencionaste un tema de Ginebra y las regulaciones. ¿Qué regulaciones hay acerca de inteligencia artificial a nivel mundial, ¿no? Y en nuestro país sí tenemos algo. Yo creo que lo más interesante en términos de regulaciones es ver las dos aproximaciones que adopta el mundo para regular la inteligencia artificial. Hay una regulación, hay una aproximación horizontal que le llaman, que es decir, bueno, yo quiero fijar de antemano las características básicas que tiene que respetar, las cuestiones básicas que tiene que respetar toda IA, y se va a aplicar en todos los sectores horizontalmente. Transparencia, seguridad, equidad, no discriminación, etcétera, etcétera. La manifestación más importante en este sentido es la AI Act de la Unión Europea, que tiene un esquema, cubre toda la inteligencia artificial y lo que hace es distinguir niveles de riesgos. Mínimo, limitado, alto y inaceptable. Por ejemplo, un riesgo inaceptable es usar inteligencia artificial en lo que se llama social scoring, que lo habrán visto en alguna película de ciencia ficción. O sea, yo con inteligencia artificial ya veo en las caras y tengo analizado, predigo la posibilidad de que alguien delinca en base a 1000 variables. Bueno, eso tiene consecuencias para los derechos humanos inaceptables, ¿no? Y tenemos en el otro extremo de la escala el spam, o sea, riesgo mínimo, no puede tener grandes conclusiones. Lo peor es que terminó la carpetita de spam y punto. Después está regulación vertical, que en mercados regulados como el seguro es la más indicada. O sea, ¿por qué? Los mercados, o sea, hay ciertos mercados que ya vienen regulados desde siempre y cosas que nos preocupan ahora con la inteligencia artificial nos preocupaban antes con la inteligencia humana. Entonces, para dar un ejemplo, por ejemplo, la ley de entidades aseguradoras prevé una preocupación es la discriminación, los sesgos, ¿no?, de los algoritmos y que esto resulte en una prima discriminatoria. Bueno, la ley de entidades aseguradoras desde los fines de los 60 tiene el artículo 26 que se pueden observar las primas arbitrariamente discriminatorias. Entonces, lo que se aconseja en todos los expertos mundiales, particularmente en seguros, es construir sobre la normativa específica existente. Ya vamos a ver, si surgen problemas puntuales, los vamos a atacar, pero verticalmente, dentro de la regulación del sector. Ese es, por lo menos en seguros, la aproximación más aconsejada por los especialistas. Bueno, muchas gracias. Ya es la 1. No sé si tenemos algún espacio para preguntas. El presidente me dice Vamos a dar lugar, en todo caso, a una pregunta, porque ya tenemos las autoridades para el acto de clausura. Una pregunta. Muy bien. ¿Vamos a la desaparición del ALIA, por lo tanto del seguro? Bueno, mi ponencia en Entre Ríos fue esa, precisamente, si era la inteligencia artificial, el contrato, la inteligencia artificial, el certificado de función del contrato del seguro. Yo creo que no se va a reducir todo el alias, pero vamos a tener que empezar a gestionar quizás los riesgos. Pero sí, cada vez ese límite va a estar más difuminado, porque yo voy a poder determinar con más precisión, por ejemplo, el seguro de vida,
quizás qué enfermedades puede llegar a desarrollar, pero el tema del alias de que mañana cruzo y me pasa por arriba el 130, y eso es algo que el alias siempre va a existir referido a ello. Entonces, pero sí, entra en crisis, como lo dijo Majo. El contrato de seguro entra en crisis, pero en múltiples aspectos con la inteligencia artificial. Reticencia, agravación, denuncia, como lo habló Waldo. Es bastante interesante. No sé qué opinas vos, Martín. Yo creo que la pregunta de Carlos lleva a un tema muy interesante, ¿no? Sobre que la inteligencia artificial con tanta información y pudiendo formar pools de zapatitos blancos y excluir a los zapatitos negros, puede generar una nueva categoría de millones de personas inasegurables. Entonces yo creo que un elemento que va a incidir en el seguro, hay un principio de solidaridad. O sea, los organismos de contralor en todo el mundo están monitoreando ese aspecto. O sea, no podemos llegar a, bueno, vos solo vas a asegurar a los que tienen probabilidades cercanas a cero en base a toda la información que obtenés con inteligencia artificial de que les ocurre un siniestro. Yo creo que se va a reducir mucho el ALIA por la mayor información, pero nunca va a desaparecer. Si yo salgo de acá y me atropella un bondi, Dios no permita, bueno, no hay sistema de inteligencia artificial que me lo pueda predecir, pero realmente se va a restringir y lleva a otra discusión mucho más importante. Es probable, al disminuir el riesgo, disminuir la siniestralidad, disminuye la prima. ¿De qué van a vivir las aseguradoras? Entonces, algo muy interesante es que la inteligencia artificial también ayuda a una nueva función de las aseguradoras, prevenir el riesgo, alarmas para evitar que ocurra el siniestro. Entonces, vamos a ver cambios muy desafiantes. Pero por otra parte va a haber riesgos que ya está habiendo, riesgos enormes, ¿no? Que los climáticos, riesgos vinculados con la ciberseguridad, absolutamente. Eso, o sea, quizás va a cambiar un poco, pero no va a desaparecer. Quizás la inteligencia artificial ayude a que muchos de esos riesgos que normalmente se consideran inasegurables puedan en alguna medida ser asegurados. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Celeste. Gracias a todos ustedes y...